Espero estés teniendo un buen día, tarde o noche. El día de hoy te quiero preguntar, ¿te imaginas que una conocida tuya viaje con su mejor amiga y desaparezca? Este es el caso de Chris Kremers y Lisanne Froon. Esta es una de las desapariciones más relevantes del mundo por la triste y extraña historia de dos amigas holandesas que se fueron a pasar unos meses de vacaciones a Panamá. Lisanne Froon nació en septiembre 24 de 1991. Dicen que era una mujer muy optimista, muy inteligente y le gustaba muchísimo el béisbol, la adrenalina y el deporte. Por otro lado está Chris Kremers, una chica nacida el 9 de agosto de 1992, quien era una chica creativa, abierta, responsable, muy entregada a los estudios, a diferencia de Lisanne Froon. Ambas nacieron y crecieron en Amersfoort, Holanda. Lisanne se graduó en la carrera de Ciencias Aplicadas y Chris en Educación Social Cultural y con una especialización en Educación Artística. Se volvieron muy amigas en la escuela y decidieron irse a vivir juntas una época antes de irse de viaje. Y de ahí decidieron trabajar en una cafetería para ahorrar y hacer el viaje, para presentar un voluntariado, aprender español y ayudar a las personas. 6 meses después lograron juntar el dinero para irse de viaje a Panamá. Llegaron a Panamá en marzo 15 del 2014 y durante 2 semanas hicieron un recorrido por Panamá sin trabajar ni hacer voluntariados. Solamente querían conocer. Llegaron a Boquete el 29 de marzo para vivir con una familia local durante un mes mientras trabajaban como voluntarios con niños. El 1 de abril, alrededor de las 11 de la mañana, tomaron un perro que pertenecía a los dueños del restaurante y se fueron de excursión cerca de los bosques nublados que rodeaban el volcán Barú, en el sendero Pianista, no lejos de Boquete. Escribieron en Facebook que tenían la intención de caminar por Boquete y se informó que las habían visto almorzando con 2 jóvenes holandeses antes de emprender el camino. Los dueños del perro notaron algo raro cuando el perro volvió sin ellas. Sin embargo, por esa noche no lo tomaron como mucha importancia, pues pensaron que habían ido a cualquier otro lugar, como un bar, a festejar, tomar, y se les había hecho algo tarde. Pero es al día siguiente cuando se empiezan a preocupar, pues las chicas no llegaron a las clases de español que estaban tomando. Los padres de Froon dejaron de recibir mensajes de texto que ambas mujeres habían estado enviando a sus familias a diario. El 3 de abril, las autoridades iniciaron búsquedas aéreas en el bosque y los residentes locales comenzaron a buscar. Fue una búsqueda muy difícil porque el lugar era muy grande y realmente no sabían por dónde empezar, ya que por sí solo el volcán de Barú tiene una longitud de 35 kilómetros. Así pasaron varios días sin resultados de la búsqueda y el 6 de abril los padres de Kremers y Froon llegaron a Panamá 5 días después del último contacto con ellas. Junto con la policía, las unidades de perros y los detectives de los Países Bajos, realizaron en conjunto una búsqueda a gran escala de los bosques. Durante 10 días, imagina ya, eran 10 días de la desaparición de ellas. Los padres ofrecieron una recompensa de $30,000 para cualquiera que tuviera información o supiera algo del paradero de las chicas. Pasaron exactamente 10 semanas sin resultado, hasta el día 14 de junio del 2014, que una mujer llega a la policía con una mochila azul, que era pertenencia de Lisanne. La mujer relató que la encontró en la orilla del río Alto Romero, que ya era una zona muy alejada de la ruta que ellas supuestamente tomarían. Juraba que esa mochila no estaba allí el día anterior, ya que había cruzado por el lugar, por lo que parecía aún más extraño. La mochila contenía 2 pares de gafas de sol, $83 en efectivo, el pasaporte de Froon, una botella de agua, la cámara de Froon, 2 sujetadores y los teléfonos de las mujeres. Todo empacado, seco y en buenas condiciones. Los teléfonos de las mujeres mostraron que unas horas después del inicio de su caminata, alguien había marcado al 112, el número de emergencia internacional, y al 911, el número de emergencias en Panamá.
Los celulares habían estado en servicio durante casi 10 días después de la desaparición de ellas. Se dice que entre el 1 y 4 de abril intentaron hacer al menos 77 llamadas a los servicios de emergencias. A tan solo 2 horas después de haber iniciado el recorrido alrededor de la 1 de la tarde, se hacía la primera llamada de auxilio. Sin embargo, todas las llamadas que hicieron no se pudieron conectar por la mala recepción de señal, a excepción de una que duró tan solo 3 segundos antes de terminar. Después del 5 de abril, la batería del teléfono de Fromm se agotó. Después de las 5 de la mañana, no se volvió a usar. El iPhone de Kremers tampoco hacía más llamadas, pero se encendía de forma intermitente para buscar recepción. Después del 6 de abril, se ingresaron varios intentos de un código PIN falso en el iPhone. Nunca volvió a recibir el código correcto. La cámara de Fromm contenía fotos del 1 de abril, que sugerían que las mujeres habían tomado un sendero en el mirador de la División Continental y se adentraron en algunos lugares salvajes horas antes de su primer intento de llamar al 911. Pero sin signos de nada inusual. El 8 de abril se tomaron 90 fotos con flash entre la 1 y las 4 de la mañana, aparentemente en lo profundo de la jungla y en una oscuridad casi total. Algunas fotos muestran que posiblemente estaban cerca de un río o un barranco. Algunas muestran una ramita con bolsas de plástico y envoltorios de caramelo encima de una roca. Otra muestra lo que parece papel higiénico y un espejo en otra roca. Y otra más muestra la parte posterior de la cabeza de Kremers. Tras estar buscando varios meses, lograron encontrar la pantalonera de Chris en la orilla de un río. Y finalmente pasaron 2 meses más cuando encontraron 2 cosas determinantes del caso: un hueso de pelvis y una bota con un pie adentro. Por un lado, parecía que los huesos de Lisanne se habían descompuesto naturalmente, y por otro lado, estaban los huesos de Chris, como más blancos de lo normal, y residuos de posible lejía. La lejía es un líquido corrosivo y transparente de olor muy fuerte, formado por una disolución de álcalis o sales alcalinas, que se emplea para blanquear la ropa y desinfectar. Pronto se descubrieron al menos 33 huesos muy dispersos a lo largo de la misma orilla del río. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Fromm y a Kremers. Los huesos de Fromm todavía tenían un poco de piel adherida a ellos, pero los huesos de Kremers parecían haber sido blanqueados. Un antropólogo forense panameño afirmó más tarde que bajo la lupa, y cito textualmente, no hay rasguños perceptibles de ningún tipo en los huesos, ni de origen natural ni cultural. No hay marcas en los huesos en absoluto. Las posibles teorías son 2. La teoría oficial habla de que simplemente las muertes de las chicas fue un accidente, donde posiblemente cayeron y el río las arrastró dejándolas lastimadas y expuestas a que los animales comieran sus restos. La segunda teoría habla de un posible asesino en serie, pues es poco probable que se hayan perdido tan fácil. Además, porque ya antes había pasado hechos similares. Ha habido desapariciones y muertes a lo largo de los años, después y antes de estos. Han registrado alrededor de 200 muertes, de las cuales 2/3 de estas muertes se han dado justo en los años posteriores a la desaparición de ellas, y el otro tercio se dio antes de la desaparición de estas chicas. Sin embargo, ninguno de estos casos se han hablado mucho ni dado una investigación muy profunda porque Panamá no quiere que le afecten el turismo. Una última teoría habla de un posible caso de canibalismo. Dicen que fueron los indios conejos, una antigua leyenda que cuentan vivían en cuevas y tenían túneles que se comunicaban de una provincia a otra. ¿Asesino en serie o caníbal? Hasta la fecha no se ha dado con el culpable y con las causas exactas de la muerte de las chicas.
Te vuelvo a preguntar, ¿te imaginas que una conocida tuya viaje con su mejor amiga y desaparezcan? Gracias por ver este video. Si te gustó, da clic en la campana para ver si funciona. Regálanos un like y compártelo con tus amigos. Desde ya, te deseo un buen día.